Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de crítica textual. Hoy estamos estudiando el módulo 6, extremos que evitar en la crítica textual. Vamos a Dios en oración y luego entraremos a esta clase. Dios bendito, gracias una vez más que nos permites estudiar juntos estos temas tan trascendentales, Señor, para la causa de Cristo, para la defensa del Evangelio y en particular en nuestra clase para fortalecer, Señor, nuestra fe en la bendita palabra de Dios que nos ha sido preservada a través de copias de manuscritos y aún hasta nuestro idioma en la versión Reina Valera 60 en español. Bendice nuestro tiempo juntos, Señor. Necesitamos tu dirección y tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, hay dos extremos que necesitamos evitar en cuanto a la cuestión de la crítica textual. Un extremo es que hay una sola versión tan inspirada, si no es que más, de acuerdo con algunos, que los escritos originales. Esa es una posición extremista y es peligrosa, como vamos a ver hoy. La otra posición es que la Biblia se encuentra en todas las versiones existentes en nuestros días. Esta posición también es peligrosa y tiene defectos que necesitamos señalar hoy aquí. Entonces vamos a comenzar hablando primero acerca de la posición de que en este tiempo hay una versión de la Biblia inspirada que es la única y que todas las demás versiones de la Biblia se deben de compaginar con esta y que incluso es hasta superior esta versión que los escritos originales. Esta versión a la que se refieren algunos defensores de esta posición es la versión en inglés King James. Entonces nos vamos a referir a esta versión en particular porque hasta donde yo sé ninguna otra versión en ningún otro idioma, por lo menos en nuestro tiempo, tiene esa posición o hay personas que defiendan esa posición. Por supuesto, la Iglesia Católica defendió que la Vulgata Latina era la única versión autorizada, inspirada en su tiempo, pero hace mucho que esa posición fue abandonada. Bien, en cuanto a la versión King James, hay tres posiciones en relación a la King James. La primera es que la versión de la Biblia en inglés, King James Version, es traducida de los mejores manuscritos y es la más confiable en el mundo hoy para el mundo de habla inglesa. Como versión no es perfecta, porque ninguna versión lo es, pero sí es la palabra de Dios preservada hasta hoy. Su lenguaje arcaico pues podría actualizarse, pero al hacer una revisión de esta versión, los que defienden esta posición argumentan que se debe de hacer basado en el texto recibido, o sea, no abandonar el texto recibido y con sumo cuidado. Y yo me inclino hacia esta posición. Una segunda posición es que la versión de la Biblia en inglés, King James, es traducida de buenos manuscritos, pero en estos tiempos modernos en que se han descubierto más manuscritos y se han desarrollado técnicas, entre comillas, científicas, según ellos, pues estamos en una posición para mejorar esa Biblia y por lo tanto hay que usar estos nuevos métodos científicos de crítica textual
para mejorar esa Biblia. Luego está la tercera posición en cuanto a la Biblia King James en inglés. Y esta posición consiste en que los que la defienden dicen que la King James no solamente es perfecta, sino que es superior incluso a los manuscritos originales, y que por lo tanto no necesitamos ni siquiera que ir a los manuscritos en los idiomas originales, porque la versión King James es revelación nueva, como nueva revelación prácticamente. Quienes defienden esta posición son conocidos como Rahmanitas. Entonces necesitamos hablar de esta posición que se llama Rahmanismo. Esta denominación de este nombre viene del doctor Pedro o Peter Rahman, quien vivió de 1921 al 2016. El doctor Rahman fue pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Pensacola, Florida, por muchos años, y él creía que la King James era superior a los manuscritos originales, y escribió muchos libros y muchos artículos. Él tenía una publicación periódica, una revista, en donde él defendía mucho esta posición. A esta posición es lo que se le llama revelación avanzada. Y como el doctor Pedro Rahman defendía el texto recibido, entonces ahora a todos aquellos que defendemos el texto recibido somos etiquetados como Rahmanitas. Pero esta es una etiqueta equivocada, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, no tomamos esa posición. Y aunque el doctor Rahman tuvo muchos seguidores, la gran mayoría de los que defienden el texto recibido no quisieron ser identificados con él, porque él tenía un estilo brusco, vulgar y cáustico hacia todo aquel que disentía de él. Y aún así hubo muchos que lo siguieron y hasta defendían y defienden su actitud, su posición, aduciendo que él solamente era un amante y defensor de la verdad. Hay muchos libros, como dije, que él escribió. Era un hombre muy inteligente, fue graduado de Bob Jones, aunque él atacó mucho a la Universidad de Bob Jones. Y su testimonio y su ministerio se vieron empañados por los divorcios. Él tuvo 2 divorcios y terminó teniendo 3 matrimonios. Entonces, él, aunque es el principal baluarte de esta posición, es criticado severamente, y en muchos casos por justa razón, por su actitud, como dije, muy antagónica hacia todos los que no estaban de acuerdo con él. Entonces, de aquí se ha formado un movimiento que se llama King James Only, que quiere decir que la Biblia King James es la única inspirada, o que es la más confiable hasta nuestros días. El movimiento King James Only, que defiende que solamente la Biblia King James es la única versión inspirada, pues pasa por alto la posición ortodoxa que, número 1, no existen versiones inspiradas. Nosotros creemos que lo que fue inspirado fueron los escritos originales, que ya no tenemos. También nosotros no creemos que existen traducciones perfectas, toda vez que una traducción es un proceso por el cual interviene
el elemento humano, va a haber y puede haber errores en la traducción, y no necesariamente intencionales. Además, los idiomas son dinámicos. Con el tiempo van cambiando de significado incluso algunas palabras. Como por ejemplo en español la palabra caridad, que aparecía en la versión antigua, se ha actualizado en la versión de la Reina Valera 60 como amor. Otra palabra actualizada fue la palabra salud, que fue actualizada a la palabra salvación. Y muchos ejemplos se podrían dar. Pero nosotros necesitamos recordar eso. No hay traducciones perfectas, no hay versiones inspiradas, y tampoco creemos que el texto recibido ni es perfecto ni es infalible, porque no es no forma parte de la autógrafa, o sea, los escritos originales, y por lo tanto necesita ser tomado eso en cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que el decano Juan Burgon creía, y todos sus colaboradores, los de la línea del texto recibido, creían acerca de la perfección del texto recibido. En la actualidad, parece que fue por allá en 1979, por ahí, se comenzó una sociedad llamada la Sociedad del Decano Burgon, o en inglés The Dean Burgon Society. El propósito de esta sociedad era defender la King James y defender el texto recibido. Ahora, esta sociedad no son Rachmanitas, pero ellos no consideran y no conceden ninguna variación del texto recibido en cuanto a su forma final, específicamente en cuanto a la edición de Beza, que es en la que se basó la Biblia King James en inglés de 1611. Existe otra organización que son las publicaciones Chicks, que son los que publicaron aquella famosa serie de Alberto, de aquel ex sacerdote, ex jesuita, que fue convertido, se convirtió y predicó y ha predicado el Evangelio. Aunque ha habido mucha controversia alrededor de este personaje, algunos piensan que es ficticio o que realmente nunca se convirtió, sino que es solamente un peón en el tablero de los que quieren desprestigiar a la Iglesia Católica. Pero bueno, sea como sea, Chick Publications son los que publicaron esta revista, y ellos también son los que han publicado esta serie de libritos con dibujos, como el de Esta fue tu vida, que aparece aquí atrás. Y ellos defienden la King James, y ellos tienen una posición muy cerca de ser Rachmanita. Esta casa publicadora promueve la Biblia en español Reina Valera Gómez, y por lo tanto rechazan todas las otras versiones, incluyendo la Reina Valera 60. Pero de esto vamos a hablar en detalle en otra ocasión. Ahora, volviendo al asunto de Burgon, ni Burgon, ni su discípulo Miller, ni Scrivener creían que el texto recibido era perfecto o infalible. Voy a leer aquí algunas citas tomadas de algunos libros de Burgon y de Miller. Y estas son citas directas, y leo. La Iglesia, recuerde, desde el principio ha sido testigo y guardián de la Santa Escritura. La Iglesia, en su capacidad colectiva, no obstante, de hecho,
se ha estado purgando perpetuamente de aquellas vergonzosamente depravadas copias. El experimento de Miller quitó la cáscara al texto recibido del texto griego armado por el cuerpo de revisores que produjeron la English Revised Version, o conocida como ERV, de 1881, que hábilmente estila el neólogo. Utilizó el testamento griego de Cambridge de Scribner de 1887, que da el texto griego preciso representado por la ERV, pero imprime en negro los lugares donde difiere del texto recibido. Miller limitó la investigación a los evangelios, dijo que descartaba citas dudosas y meras cuestiones de ortografía, que en casos dudosos él hizo decisiones en contra del texto Receptus, y que en la tabulación final omitió muy pocas veces favorables al Textus Receptus. Esto está en el libro de Wilbur Pickering, La identidad del texto del Nuevo Testamento. Y ustedes tienen ahí la referencia. Lo que quiero señalar aquí es que ellos mismos, en sus revisiones y en sus citas, no siguieron al pie de la letra el texto recibido. En algunos casos se alejaron de él. Y ahorita vamos a entender un poquito más por qué. Otra cita dice: de una vez por todas, requerimos que sea claramente entendido que nosotros de ninguna manera afirmamos perfección del texto recibido. No albergamos las extravagantes nociones en este asunto. Una y otra vez que tengamos oportunidad, por ejemplo en la página 107, vamos a señalar que el Textus Receptus necesita corrección. No hacemos sino insistir, uno, que es incomparablemente mejor texto que el que han producido Lachmann o Tischendorf o Tregels, infinitamente preferible al nuevo texto griego de los revisionistas. Y dos, que debe ser mejorado. El Textus Receptus tendrá que ser revisado con principios completamente diferentes a los que ahora están de moda. Los hombres han de comenzar a desaprender, o sea, a olvidar lo aprendido, respecto a los prejuicios alemanes de los últimos 50 años y dirigirse más bien a los firmes hechos de la lógica. Esto lo dice Burgon en su libro The Revision Revised. Otra cita: que si consideramos el Textus Receptus infalible. Y otra cita más: el Quarterly Reviewer, dice usted, contiende que el texto recibido necesita mínima corrección y puede ser usado sin enmienda como estándar. Yo soy, dice usted, alguien que adopta el método fácil de hacer del texto recibido un estándar. Es así como usted expone mi caso y condición, confundiendo irremisiblemente el estándar de comparación con el estándar de excelencia. Esto también cita de Burgon. Ahora una cita de Miller. Primeramente, que quede bien entendido que no abogamos perfección en el Textus Receptus. Concedemos que aquí y allí requiere revisión en el texto dejado por el decano Burgon. Él sugirió cerca de 150 correcciones tan solo en el Evangelio de Mateo. Lo que sostenemos es el texto tradicional. Muy bien, y en otra cita también de Burgon dice: no estoy defendiendo el Textus Receptus, solo estoy estableciendo el hecho de su existencia, no que tenga que ser la regla sin autoridad. Requiere una revisión hábil en todas sus partes, se admite cándidamente. No creo que sea absolutamente idéntico al texto tradicional. Esto lo dice Burgon al tratar el asunto de el texto tradicional. Esto es tomado precisamente de un libro que lleva ese nombre, el texto tradicional
de Burgon. Otra cita. Resta, por lo tanto, que el primer objetivo del crítico textual sea describir lo que sea en verdad el texto tradicional, que qué tanto concuerda el texto recibido con él, ya que con el texto ahora ya recibido deben comenzar las operaciones. Esta cita de Miller. Y una última referencia a este asunto. Una y otra vez, dice el decano Burgon, debemos señalar que el Textus Receptus necesita corrección. Y esto es digno de señalar porque aún los miembros de la sociedad del decano Burgon, ellos no admiten que deba haber corrección. Pero nosotros, y aquí hablo a título personal, yo creo que el texto recibido puede recibir corrección, y de hecho nuestra Biblia difiere de la Biblia en inglés, King James, entre otras razones, porque ha sido traducido de alguna variante del texto recibido y no necesariamente de la misma edición de texto recibido de la que fue traducida la Biblia en inglés King James. Déjenme darle algunos ejemplos para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Algunos que señalan la corrupción, y de esto vamos a hablar más el próximo módulo. Los que señalan que la Reina Valera 60 es una versión corrompida, y la mayoría de los que opinan así son de este movimiento King James Only, que creen que solamente la Biblia King James es inspirada. Pero ellos señalan que la Reina Valera 60 en Marcos 1:2 está mal traducida, que viene de los textos corrompidos. Vamos a ver qué es lo que dice este versículo y vamos a hacer los comentarios pertinentes. En la Biblia King James, aquí ustedes van a ver en esta tabla, a mis espaldas, pueden ver, aunque quizás algunos no lean inglés, pero pueden ver la palabra profetas en negrita, resaltada. Y la traducción de la primera frase sería como está escrito en los profetas. Si vamos a la Reina Valera 60 en este versículo, ahí leemos como está escrito en Isaías el profeta. O sea, la King James dice los profetas, mientras que la Reina Valera 60 dice Isaías el profeta. Ahora, una de las Biblias de tradición de la línea textos recibido, que es la de Wycliffe, que fue traducida mucho antes de que saliera la primera edición del texto recibido de Erasmus en 1516. Esta Biblia fue traducida en 1382, si no me equivoco. Voy a confirmar este dato después. Pero esta Biblia, Wycliffe, fue la mejor Biblia después de cuando ya se permitió la traducción de las Biblias en los idiomas del pueblo. Esta fue la primera Biblia, Wycliffe. Y allí en Marcos 1:2 ustedes pueden ver, aunque no sepa uno inglés con fluidez, dice ahí como está escrito en Isaías, o como lo escriben aquí, Isaías el profeta. En otras palabras, pues aquí una de las Biblias de tradición de la línea pura de las Biblias en inglés coincide con la Reina Valera 60 y insisto, esto es digno de señalar porque los que defienden que solamente el texto recibido detrás de la King James es el único texto válido y por esa razón rechazan a todos los demás. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellas Biblias anteriores a la King James, que también eran de la línea del texto recibido y que coincidentalmente, o no coincidentalmente, providencialmente, nuestra Biblia, por lo menos en este versículo, coincide con una de esas Biblias de esa línea pura? Déjenme darle otro ejemplo. Lucas 2:22. En Lucas 2:22
en nuestra Biblia dice, y voy a leer primero la versión en español de la Reina Valera 60, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Está hablando de cuando el Señor Jesucristo fue traído al templo con la familia entera. En nuestra Biblia dice cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, dando a entender que es de la familia entera. Mientras que en inglés, en la King James, ustedes pueden ver aquí en la tabla que dice que cuando los días de la purificación de ella, her purification, la purificación de ella, de acuerdo a la ley, se cumplió. Y ellos dicen aquí que la traducción correcta es la purificación de ella, porque si dice la purificación de ellos, quiere decir que había inmundicia en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto acusan a la Reina Valera 60, los de este movimiento, de que esto es una corrupción en la Biblia en español. Sin embargo, quiero que vean lo siguiente, aunque no sabemos mucho griego, pero en el texto recibido de Stephanus de 1550, ahí las palabras en negrita en griego dice la purificación de ellos, mientras que en el texto recibido de Scribner dice la purificación de ella. Si saben algo de griego pueden distinguir aquí estos pronombres personales. El punto aquí es que la Reina Valera 60 tiene correctamente la purificación de ellos tal como el texto recibido, pero no el mismo texto recibido de la King James, pero sí de otra versión, en este caso el de Stephanus. Ahora, ¿significa al traducir aquí la purificación de ellos que se le está atribuyendo al Señor Jesucristo inmundicia? No, para nada. Esto era un rito de purificación de las mujeres después de que daban a luz. Y aquí se puede entender simplemente de que como familia venían a celebrar el rito de purificación que a ellos como familia les correspondía, aunque realmente en un sentido más estricto la purificación era de María. Porque era solamente esto, era un rito de purificación, porque no había nada en cuanto a un proceso de limpieza, ni moral, ni física, ni espiritual, al realizar este rito de acuerdo a la costumbre judía. Pero estos son los ejemplos en los que defienden a capa y espada el texto recibido, sobre todo el texto detrás de la King James, es la posición que toman y desechan cualquier otra variante, aunque venga también del texto recibido de otra edición. Un último ejemplo para enfatizar esto. Apocalipsis 22:14. Una vez más voy a empezar con la versión en español de Reina Valera 60. Dice ahí la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. En inglés dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Aquí voy a resaltar las palabras guardan sus mandamientos. Para tener derecho al árbol de la vida. La pregunta es, ¿cómo se tiene derecho al árbol de la vida? ¿Guardando los mandamientos o lavando uno sus ropas en la sangre del Cordero? Aquí la respuesta es obvia, ¿verdad? Y este es un versículo difícil de explicar en la King James. Como vamos a ver en el próximo módulo, muchas de las acusaciones contra la Reina Valera de que es una versión inferior comparada con la King James, bueno, tenemos ejemplos en donde ocurre exactamente al revés. Aquí, por ejemplo, parecería, no estoy diciendo, pero parecería que la King James estuviera enseñando salvación por obras, por guardar los mandamientos.
mientras que la Reina Valera 60 no. Si nosotros vamos al texto recibido, precisamente el texto de Stephanus de 1550, dice, igual que la de inglés, bienaventurados los que hacen los mandamientos, los que guardan los mandamientos. Entonces, ¿de dónde viene la versión de la Reina Valera 60? De lavar sus ropas. Las palabras mandamientos y ropas son en griego son palabras muy similares, y es muy fácil que se pudieran confundir una con la otra. Lo que sí sabemos es que en versiones muy antiguas, como la saídica, aparece lavan sus ropas, y en algunos manuscritos cursivos, aunque la forma final del texto recibido quedó los que guardan sus mandamientos. Pero aparece en esta versión antigua, la saídica, lo que quiere decir que en la versión Reina Valera 60 no es producto, como acusan ellos, del texto de Westcott y Hort. Recuerden que el texto de Westcott y Hort aparece hasta 1881, mientras que esta porción, por lo menos Apocalipsis 22:14, coincide con versiones muy antiguas, muchísimo antes del texto griego de Westcott y Hort. Bien, entonces este es el primer extremismo que debemos evitar: creer que solamente la King James es la única Biblia inspirada en cualquier idioma en este tiempo moderno, y que solamente el texto recibido detrás de la King James es el único texto infalible. Esta es una posición extremista que nosotros rechazamos. La otra posición, y es de la que vamos a hablar enseguida, es que, bueno, la Biblia realmente está en todas las versiones, y hay que encontrar entre todas estas versiones donde está la verdadera, y que no hay que rechazar ninguna versión, puesto que todas tienen parte de la Biblia. Déjenme leerles lo que dice en la introducción, el prefacio, los editores de la Biblia Nueva Versión Internacional. Y esto está en su sitio oficial, y aquí van a tener la referencia en los apuntes. Ellos dicen: los traductores de la King James Version no eran de la posición King James Only. Ellos escribieron: la variedad de traducciones es provechosa para encontrar el sentido de las Escrituras. Una de las mejores maneras de estudiar la Biblia es usando otras versiones, porque las diferentes versiones revelan las diferentes tonalidades de significado que se encuentran en los textos originales. Muy cómodamente los de la Nueva Versión Internacional agarran esto para justificar usar las nuevas versiones modernas, pero recuerde que los traductores de la King James en aquel tiempo no había versiones corrompidas como las tenemos ahora. Ellos se refieren a versiones antiguas, versiones en las cuales se basaron Erasmo y otros para formar el texto recibido. Mire también lo que dice este otro sitio. Esto está tomado del sitio cristiano de referencia bíblica, y lo que quiero que noten aquí es esta posición que se ha extendido, y que es la posición prácticamente de la gran mayoría a favor del texto crítico y las versiones que resultan del texto crítico, en contra del texto recibido y las Biblias que son traducidas del texto crítico. Y cito textualmente: versiones modernas de la Biblia. Los desarrollos del siglo XX en arqueología, los métodos de poner fechas científicas y la erudición bíblica han rendido nuevo conocimiento de la Biblia. Las Biblias modernas están traducidas de un conjunto de manuscritos griegos y hebreos antiguos
que se cree son más antiguos y más cercanos a los originales que los que se usaron como base de la King James Version. Sí, ya están lanzando la típica lanza, el típico dardo pernicioso de que esos manuscritos recientemente descubiertos son más antiguos y más cercanos a los originales. Sigo leyendo. Las ventajas de las traducciones modernas. Aunque las nuevas traducciones se cree que son más exactas que la King James Version, las diferencias son de poca importancia. No ha habido cambios en creencias o interpretación como resultado de las muchas correcciones de poca importancia. La principal ventaja de las traducciones modernas es que han sido escritas en un inglés moderno, recuerda que este sitio está en inglés, para que el lector no se mistifique o sea desviado por el inglés arcaico de la King James Version. Las versiones de la Biblia moderna principales han sido traducidas por equipos de eruditos altamente calificados que han hecho diligentemente lo mejor de su parte para transmitir al lector moderno el significado verdadero de los manuscritos antiguos en hebreo y griego. Estas traducciones modernas han sido adoptadas por muchas iglesias, tanto protestantes como católicas, para su uso en la adoración. Entonces atacan a la Biblia King James por su lenguaje arcaico y porque fueron traducidos de manuscritos inferiores, refiriéndose al texto recibido. Luego se defienden en cuanto a los versículos omitidos. Sigo leyendo. A menudo se señala que las traducciones modernas omiten unos cuantos versículos, y no son unos cuantos versículos, que se encuentran en la King James. Y se cree que esto a veces ha sido un intento de distorsionar las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, la verdadera razón es que ciertos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos y mejores de la Biblia. Los números de capítulos y versículos fueron añadidos a la Biblia en la Edad Media. No eran parte de los manuscritos originales de la Biblia. De ahí que al omitir estos versículos no significa que algo ha sido omitido de los escritos originales. Algunos de estos versículos extras fueron añadidos a ciertas copias de manuscritos como apuntes marginales o como oraciones para su uso en la adoración en público. ¿Sí? Aquí están haciendo referencia a esos versículos que ellos dicen fueron añadidos al texto recibido y hacen referencia a los leccionarios, que eran los escritos que se usaban en la adoración muy al principio del cristianismo. Estos manuscritos fueron luego copiados y vueltos a copiar sin aclarar que esos versículos extra fueron adiciones posteriores. ¿Qué les parece? Ellos dicen que los versículos que nosotros decimos que faltan de la Biblia en realidad fueron adiciones posteriores. El ejemplo más famoso es la doxología, porque tuyo es el reino y la gloria por siempre. Amén. Que la King James Version añade al Padre Nuestro en Mateo 6:13. Esta frase no se encuentra en ninguno de los manuscritos más antiguos de Mateo. Esto está tomado de la página Which Bible Version is Best, y en sus apuntes va a aparecer el sitio para que ustedes lo puedan ver directamente. Bien, bueno, la Biblia se ha corrompido a través de hacer el lenguaje de la Biblia más fácil de comprender. Y miren lo que dicen. Ahora voy a citar los prefacios de algunas versiones en español, para que ustedes vean primero cómo desechan el texto recibido y cómo favorecen la pluralidad y variedad de versiones modernas. En el prefacio de la Nueva Traducción Viviente leo lo siguiente. Dice así: la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, NTV, es una nueva traducción en la que se trabajó alrededor de 10 años.
es fruto del trabajo de más de 50 eruditos en las áreas de teología, traducción, estudios lingüísticos, corrección de estilo, corrección de gramática, tipografía, edición y otros. También representa una asociación entre varios ministerios y editoriales como la editorial Tyndale, la editorial Unilit y la asociación Luis Palau. Noten que dice que más de 50 eruditos. ¿Quiénes son estos eruditos? ¿Y qué posición tienen en cuanto a tomar un enfoque sobrenaturalista de la Biblia? ¿Lo tienen? ¿Son de sana doctrina? ¿Esos eruditos son creyentes neotestamentarios o hay católicos entre ellos? La asociación Luis Palau es bien conocida por ser ecuménica, igual que su contraparte en inglés, la Asociación Evangelística de Billy Graham, porque Luis Palau diseñó su asociación evangelística siguiendo los pasos y el ejemplo de Billy Graham. Sigo leyendo. La meta de cualquier tipo de traducción de la Biblia es compartir con los lectores contemporáneos, tan precisamente como sea posible, el significado y el contenido de los textos antiguos en hebreo, arameo y griego. El desafío para nuestros traductores, lingüistas y teólogos fue crear un texto contemporáneo que comunicara el mensaje a los lectores de hoy con la misma claridad y causara el mismo impacto que los textos originales comunicaron y causaron a los lectores y oyentes de los tiempos bíblicos. En fin, esta traducción es de fácil lectura y comprensión y al mismo tiempo comunica con precisión el significado y el contenido de los textos bíblicos originales. La NTV es una traducción ideal para el estudio, para la lectura devocional y para la alabanza. Sigo leyendo. Creemos que la nueva traducción viviente, que utiliza la erudición más actualizada, con un estilo claro y dinámico, comunicará poderosamente la palabra de Dios a todos los que la lean. Publicamos la NTV pidiendo a Dios en oración que la use para transmitir de una manera impactante su verdad eterna a la iglesia y al mundo. Esto tomado del sitio oficial de la nueva traducción viviente. Ahora voy a leer la de la Biblia de las Américas. Dice el prefacio de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es una traducción fiel de las Sagradas Escrituras según fueron escritas originalmente en hebreo, arameo y griego. Se ha producido con el propósito de ofrecer al mundo de habla hispana la riqueza y el poder de la palabra de Dios en forma tal que sea un verdadero tesoro devocional y un instrumento práctico de estudio. Noten cómo la gran mayoría de estas versiones dicen que se tradujo de los idiomas originales. Y cuando uno escucha eso dice, oh, qué bien, es traducido de los idiomas originales, pero no dice de qué textos. Recuerde que hay textos fieles y textos corrompidos. Sigo leyendo. Esta versión es producto de la intensa labor y dedicación de un considerable número de eruditos de distintas denominaciones cristianas. ¿Qué eruditos son esos? ¿De qué denominaciones cristianas? Recuerde que no podemos confiar en las sociedades bíblicas porque están plagados de ecuménicos y católicos. Pero aquí no dice nada de la persuasión teológica de estos eruditos, como dicen ellos, detrás de esta traducción. Y dice aquí, representantes de varios países de Hispanoamérica, de España y de los Estados Unidos. ¿Quiénes son? Una vez más, ¿por qué no dan los nombres para que uno pueda hacer una investigación y saber qué es lo que ellos creen? Se publica con la firme convicción de que las Sagradas Escrituras, según fueron escritas en los idiomas originales, fueron inspiradas por Dios y puesto que son su eterna palabra, hablan con renovado poder a cada generación para impartir la sabiduría que lleva a la salvación de Cristo, equipando al creyente para disfrutar de una vida abundante y feliz en la tierra
y constituyéndolo en testimonio viviente de la verdad para la gloria eterna de Dios. El comité editorial ha observado dos principios básicos. En primer lugar, ha tratado de ceñirse en todo lo posible a los idiomas originales de las Sagradas Escrituras. Una vez más, qué bueno que se ciñan a los idiomas originales, pero ¿a qué textos se ciñeron? ¿Sí? Y en segundo lugar, ha observado las reglas de la gramática moderna en una dimensión continental contemporánea, usando un estilo ágil y ameno. Y no estamos en contra de eso. Eso es fabuloso, pero el punto es de qué texto griego y hebreo han traducido. La Biblia de las Américas se ofrece en la seguridad de que los que buscan el mensaje y el conocimiento de las Sagradas Escrituras hallarán aquí una traducción clara y fidedigna de la verdad revelada por Dios en su palabra. Y luego sigue diciendo, las 4 normas básicas de las publicaciones de la Lachman Foundation son, número 1, serán fieles a los originales hebreo, arameo y griego. 2. Serán gramaticalmente correctas. 3. Estarán escritas en un lenguaje comprensible para todos. 4. Darán al Señor Jesucristo el lugar que le corresponde, el lugar que la palabra de Dios le da. Muy bien, y suena muy bien todo esto, pero como dije, no nos preocupa tanto lo que dicen, sino lo que no nos dicen. Porque la Fundación Lachman también es publicadora de otras versiones corrompidas, por ejemplo, en inglés la NASB, la NAS, que es la New American Standard, y la Biblia amplificada. La New American Standard Bible no está tan mal, ni la NAS, New American Standard, pero la Biblia amplificada usan métodos de traducción que vamos a hablar en otra ocasión, que no son recomendables. Pues bien, hermanos, entonces estas son las posiciones que nosotros necesitamos evitar. Por un lado, creer que solamente hay una versión de la Biblia inspirada, perfecta, para todo mundo, en un solo idioma, por encima de las demás, y que todas las demás se tienen que conformar a esta versión. No hay versiones inspiradas, no hay traducciones perfectas. Por otro lado, la otra posición es creer que en la pluralidad, en la variedad de versiones, se enriquece el cristiano, y que de entre todas ellas se puede sacar la palabra de Dios. No desecho yo que al consultar algunas otras versiones, cuando en la Reina Valera 60 no aparezca muy claro el significado, que al consultar esas otras versiones pueda aclararse el concepto o la idea. Pero mi recomendación es, en vez de consultar estas otras versiones, que ya sabemos que vienen diluidas, corrompidas, adulteradas, mejor es ir a los idiomas originales. Y aunque uno no sepa griego o hebreo, hermanos, hay herramientas al alcance de cualquier persona, léxicos, diccionarios, Biblias paralelas, interlineales, que nos pueden servir para ver de qué otra manera se puede entender mejor un pasaje difícil sin necesariamente que recurrir a estas versiones modernas. Pues bien, mis hermanos, este es el módulo 6. Espero que les haya sido de ayuda y bendición en sus estudios. Dios les bendiga.